En este video voy a hablar acerca de la presión y el principio de Pascal como introducción a la física de fluidos. Primero voy a definir entonces qué es un fluido. Y un fluido es una sustancia cuya estructura se puede formar sin que aparezca una fuerza de resistencia. En comparación a los sólidos, si se tiene un sólido y se ejerce una fuerza hacia abajo, por ejemplo, para intentar deformarlo, el sólido va a actuar como si fuera un resorte y entonces va a generar una fuerza contraria hacia arriba. En cambio, con un fluido como el agua, aquí se puede ver que bajo el efecto de la fuerza de la gravedad, el agua no se resiste, sino que simplemente va, y la palabra correcta para esto es fluir, por eso es que se llaman así. Ahora, no solo los líquidos son fluidos, sino que también los gases, incluso otros estados de la materia, pero los dos más comunes son los líquidos y los gases. Ahora, la presión. La presión es una medida de distribución de fuerza, y está definido como presión es igual a fuerza sobre área. Por esta razón, sus unidades en el sistema internacional son los pascales, y un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Esto no siempre es correcto porque se pueden tener fuerzas que actúan de forma diferente sobre diferentes áreas y entonces la forma rigurosa de escribirlo es que la fuerza es la integral respecto al área de la presión. Pero si no se sabe integrar no es necesario porque se puede ver simplemente que esto quiere decir que hay que tener cuidado al seleccionar las áreas. Por ejemplo, si tiene este problema que es diferentes áreas y un bloque de 4 kilogramos apoyado en una de ellas, el problema sería hallar cuál es la presión sobre cada una de las áreas. Entonces, la forma de hacerla simplemente con la fórmula sería 4 kilos por la gravedad, que esa sería la fuerza, y dividirlo entre la suma de las áreas, pero eso no es correcto, porque la fuerza no está actuando sobre todas las áreas. Si se mira desde arriba, esto sería el bloque que está actuando sobre esta área de 10 metros cuadrados. También está esta área de 2 metros cuadrados, pero sobre la cual no está actuando el peso, y la de 5 metros cuadrados que ni siquiera se ve. Entonces, la presión real sería toda la fuerza, 4 por la gravedad sobre el área, pascales, que sería 3,92 pascales sobre esta superficie, pero sobre las otras dos, la superficie, no hay fuerza sobre la superficie y entonces la presión es cero. Sin embargo, incluso acá esto no es totalmente correcto, porque puede ver que el bloque está apoyado sobre algunas zonas sí y otras no. Lo que esto quiere decir es realmente que la presión promedio sobre esta área es 3,92 pascales, pero en la zona que está más alejada será menos y en la zona que está directamente debajo del bloque será más. Los fluidos, esta es la conexión que tiene el tema de los fluidos con la presión, tienden a desplazarse en la dirección en la que la presión disminuye. Y ahora el principio de Pascal, que está muy relacionado con esta definición, dice que la presión sobre los puntos a la misma distancia de la superficie en un fluido es la misma y se transmite en todas las direcciones. Hay que hacer una claridad en lo que significa superficie acá. Anteriormente estábamos usando superficie como área. Sin embargo, en esta formulación, la superficie es la parte exterior del fluido. Por ejemplo, si se tiene acá un vaso con agua, esta será la superficie. Y se puede ver intuitivamente que si se tienen dos puntos acá que están a la misma altura del vaso, estos dos deben tener la misma presión. Como es posible imaginarlo. Sin embargo, lo que dice el principio de Pascal es que no solo tienen la misma presión, sino que también la presión se transmite en todas las direcciones. Entonces, sobre este punto sería probablemente hacia abajo, porque está la fuerza de todo este cuerpo de agua pesándole, pero sobre este cuerpo que está sobre esa pared, probablemente sería hacia afuera, porque no solo tiene el agua que le está pesando, sino que también tiene agua moviéndose e intentando desplazarse hacia acá. Por esta razón, la presión se transmite en todas las direcciones y esto puede ser intuitivo en un vaso simple, pero se puede ver que en un vaso más complicado, todos estos puntos que están a la misma distancia de la superficie vertical, de la superficie en este caso, tienen la misma presión. Y esto es sin importar que, por ejemplo, en este punto técnicamente habría que recorrer mayor camino si se siguiera solo por el fluido. Pero lo que importa en realidad es la distancia. En este caso la superficie es una línea recta y si se trazan los puntos con las rectas perpendiculares, la distancia sería la misma y la presión es la misma. Ahora, también es curioso ver que en este vaso que tiene formas tan diferentes, la línea siempre sea la misma. La forma en la cual se puede saber que la línea es la misma es viendo cuál es la presión acá. En primer lugar, para que esté en equilibrio, la presión en cada uno de estos puntos sobre la superficie debe ser la misma presión que hay afuera, porque como vimos anteriormente, los fluidos tienden a ir hacia el lugar donde la presión disminuye.
Si la presión fuera menor afuera, entonces la presión disminuiría hacia allá y el fluido saldría hacia arriba. Y si la presión fuera mayor hacia abajo, entonces el fluido se iría aún más hacia abajo. Sin embargo, la razón por la cual, por ejemplo, el fluido acá, donde ya veremos que la presión es mayor que en la superficie, es porque los fluidos suelen tener una propiedad, o al menos los líquidos, tienen la propiedad de que no son compresibles. Es decir, su volumen siempre se mantiene igual, sin importar cuánta sea la presión sobre ellos. Lo mismo no ocurre con los gases, como se verá en próximos videos. Pero bueno, continuando con lo que estábamos, vamos a suponer que acá tenemos cierta presión sobre la superficie y vamos a ver cuál es la presión en otro punto. Y vamos a tomar como superficie esta, ya que vimos que todos los puntos que estén a la misma profundidad o a la misma distancia de la superficie tendrán la misma presión. Usando nuestra definición de presión es igual a fuerza sobre área, entonces la fuerza que está actuando será el peso del fluido de acá, es decir, masa por gravedad dividido entre área. Y acá podemos introducir una propiedad de los fluidos, la densidad. La densidad es básicamente cuánta masa hay en cada unidad de volumen. Por tanto, la masa de acá será simplemente la densidad por este volumen. De este modo podemos escribir esta ecuación así: presión es igual a densidad por volumen por gravedad sobre área. Y por último, podemos despejar el volumen. Simplemente por geometría, podemos saber que este volumen va a ser igual al área por esta distancia h. De este modo, la presión será igual a la densidad por el área, por la altura, por la gravedad, dividido entre el área. Y si cancelamos el área, nos queda que la presión va a ser igual a la densidad por la gravedad y por esta diferencia de altura, por la profundidad. También tenemos que agregar la presión inicial, que es a la cual está esta, porque podemos perfectamente suponer que la presión sobre esta superficie es cero, pero esto no es del todo correcto, ya que también existe la presión atmosférica. Este término se refiere a cuál es la presión que siente un fluido simplemente estando sobre la Tierra y se puede calcular de diferentes formas. Entonces a esta presión se le define como la presión atmosférica y por eso está definida una medida de presión, la atmósfera. Se ha medido que una atmósfera es igual a 101.325 pascales y una de las formas de medirlo es con mercurio, que es un metal. Entonces se dice que la presión de una atmósfera es equivalente a si se pusiera una columna de mercurio de 760 milímetros. Y podemos ver que esto sí es una unidad de presión porque tiene gravedad, que es la gravedad de la Tierra, entonces se puede tomar como constante, por densidad, la densidad del mercurio, y por la altura, y efectivamente la altura son 760 milímetros. Entonces se tiene una columna, sin importar cuál sea su grosor, de mercurio, si su altura es de 760 milímetros, la presión que genera va a ser igual a la presión de la atmósfera. Ahora vamos a hacer un problema que está relacionado con todo esto. Y también se puede usar esta formulación, que es un diferencial de presión es igual a la densidad por la gravedad y por un diferencial de altura. Esto contiene la misma información que esta ecuación de antes, pero simplemente está dando el caso en el cual la densidad varía o la gravedad varía. Sin embargo, para el siguiente problema no se necesita usar cálculo. El problema dice: un vaso de base cuadrada de lado L y altura h se llena hasta la mitad con agua y se coloca sobre un camión en movimiento. ¿Qué aceleración máxima puede tener el camión sin que el vaso se riegue? Entonces lo primero que vamos a hacer es modelar el camión con el vaso. Se tiene acá una partícula sobre el vaso y las fuerzas que actuarán sobre ella serán el peso hacia abajo y la aceleración que le comunicará el vaso. Y al vaso la aceleración se la comunica el camión. Vamos a hacer un diagrama de fuerzas y vamos a ver que la fuerza será hacia el lado de la aceleración del camión, que será masa por la aceleración, y hacia abajo la masa por la gravedad. De este modo podemos usar un razonamiento similar al que hicimos antes, pero ahora con dos coordenadas, x y y. Entonces, la presión debido a x será la fuerza que le ejercerá la parte del fluido que esté acá. Es decir, la masa, que va a ser densidad por el área por esto, porque eso es el volumen, y por la aceleración dividida entre el área. O simplemente densidad por aceleración y por x. Y lo mismo para y, pero ya habíamos visto anteriormente que la presión debido a la gravedad va a ser densidad por profundidad por gravedad. Entonces,
Lo siguiente que debemos hacer es combinar estas dos expresiones y así podemos obtener que la presión será igual a densidad por AX más GY y evidentemente más la presión atmosférica. Pero para esto no nos va a importar ya que realmente el término que tendrá que ser cero es este, ya que la superficie deberá tener la presión atmosférica para estar en equilibrio con el aire. Entonces, finalmente, la superficie de la presión, en donde esto es cero, será de esta forma. Podemos despejar algebraicamente y sabiendo que la densidad no es cero, entonces esto debe ser cero. Y por tanto, la ecuación de esta recta que define la superficie es y igual a menos a por x sobre g. Y esto lo podemos dibujar en el vaso. Tenemos que acá la coordenada será L al final de la recta y la coordenada en Y será pues esta Y evaluada en L. Entonces lo que tendremos que ver es que esta va a ser la superficie y la condición que tenemos es que el fluido no se puede comprimir. Como habíamos visto, se llena hasta la mitad con agua, entonces el volumen que haya aquí adentro debe ser la mitad del volumen del vaso. ¿Y por qué se toma esto? Porque si se pusiera un poco más de aceleración, esto, es decir, en primer lugar, este punto bajaría, pero este de acá tendría que subir. Y si sube un poco más este punto, entonces ya se está regando el fluido. Por tanto, en el punto límite, la línea, la superficie, está justo en el borde del vaso. Bien, ahora este volumen lo podemos dividir en dos partes. La primera viene siendo acá como un triángulo y cuya volumen será primero la profundidad en esta, en Z, que será L, multiplicado por el área, que será un medio de base, que es AL sobre G, por altura, que es L. Y más esta otra parte de abajo, que es un rectángulo, y por tanto su área será L también, la base, por la altura, que es H, menos esta longitud, que es A por L sobre G. Si desarrollamos cada una de estas expresiones algebraicamente, se obtiene esto, y al manejar más álgebra queda que el volumen es L cuadrado H menos A por L al cubo sobre 2G. Finalmente, este volumen sabemos que tiene que ser la mitad del volumen del vaso y el volumen del vaso va a ser base L cuadrado por altura, H. Entonces, L cuadrado H menos A por L al cubo sobre 2G es igual a L al cuadrado H sobre 2. Podemos pasar esto al otro lado a sumar y esto al otro lado a restar y nos queda A por L al cubo sobre 2G es igual a L al cuadrado H sobre 2. Podemos cancelar L al cuadrado con este queda solo L. Se pasa a dividir y se cancela este 2 para obtener aceleración es igual a H sobre L por G. Esta es la aceleración máxima que puede tener el camión. Si va más, podemos ver en la vida cotidiana que el vaso se regará. Esto termina el video de hoy. Muchas gracias por ver.